Templo de las Inscripciones. El arqueólogo mexicano Alberto Ruz ha llegado a una cámara secreta en el interior del templo. ¿Pero qué es esto? No lo puede creer. Sin saberlo, él y su equipo han hecho un gran descubrimiento. Al principio, pensaron que la lápida era solamente un altar. Pero, al retirarla, se llevaron una gran sorpresa. Encontraron el sarcófago del gobernante. Fue cuando entendieron que las pirámides mesoamericanas también servían de mausoleo para sus reyes o gobernantes. La tumba de Pacal el Grande se le considera el monumento funerario más importante de Mesoamérica. Dentro del sarcófago se halló un espléndido ajuar funerario repleto de collares, pulseras, anillos y fragmentos de una máscara elaborada con 200 piezas de jade. ¿Quién fue Pacal el Grande? Kailash Ganapal Pacal, nacido el 23 de marzo del año 603, era el descendiente, por parte de su madre, de la dinastía que gobernaba Palenque. Al morir su abuelo y el hermano de este, que gobernaban la región que corresponde a Palenque, una parte de la nobleza decidió separarse y asentarse en Tortuguero, Tabasco. Mientras los padres de Pacal regresaban a Palenque para subirlo al trono, pues aunque su madre, Sakku, era legítima heredera, el puesto solo podía ser ocupado por un varón. Pacal se convirtió en gobernante de Palenque con tan solo 12 años de edad. Así que Pacal gobernó la región de Palenque, siendo un periodo de avance y prosperidad para su pueblo. Se casó a los 23 años con Shatbu Ahau, con quien tuvo 5 hijos, de los cuales 2 fueron gobernantes después de su padre. Durante su gobierno, Palenque tuvo confrontaciones con los que se asentaron en Tortuguero, pero nunca sucumbió ante ellos. Además, tomó acción militar contra quienes invadían su territorio, saliendo siempre victorioso. Según la historia registrada en piedra por los mismos mayas y descripciones en jeroglíficos, Pacal falleció aproximadamente a los 80 años. Sin embargo, estudios demuestran que su cuerpo encontrado en la tumba corresponde al de un hombre alrededor de sus 40, motivo por el cual se le han realizado análisis a sus restos más de una vez, ya que Pacal era robusto y medía aproximadamente 1.70 metros de estatura, descripción que no corresponde con los restos encontrados en el sarcófago. Además, los mayas eran chaparritos, no llegaban a pasar el 1.60 de estatura, y solían adornar sus dientes con piedras preciosas, y deformaban sus cráneos desde bebés para darles una apariencia más alargada. Rasgos y costumbres que tendrían que estar presentes sobre todo en la realeza, pero Pacal no presenta ninguna de estas características. Otra prueba es la edad, a la que se supone que falleció. Según los números, Pacal el Grande murió aproximadamente a la edad de 80 años, pero sus restos son los de un hombre entre 40 y 50 años de edad. Y si eso fuera poco, las características anatómicas de Pacal no correspondían al estándar
de un habitante precolombino de la región, ya que era más alto y robusto. La lápida de Pacal, maravillosamente grabada, mide casi 3.80 metros de largo por 2.20 metros de ancho y pesa 7 toneladas. Muestra al gobernante como un hombre joven en el centro del universo. Debajo tiene el inframundo, en medio el árbol de la vida y encima al dios Itzamna, representado como un quetzal. Bueno, esto fue lo que interpretaron en ese entonces. La lápida que cubría el sarcófago de Pacal es el registro más importante que se tiene del descubrimiento. Por décadas, ha sido objeto de debate entre expertos y aficionados que tienen más de una teoría sobre ella. Con el pasar del tiempo, el hombre llegó a la Luna en el año de 1969. Gracias, en buena parte, de todos los componentes tecnológicos desarrollados para dicho viaje. Muchos de estos componentes son clasificados con los nombres de módulo de propulsión, módulo de mando, módulo de servicio, módulo de vida, módulo de sustentabilidad, y sin mencionar otros más, los cuales son necesarios para ir al espacio. Así que el conocimiento de toda esta tecnología podría ayudarnos a esclarecer el maravilloso grabado de la lápida de Pacal. El descubrimiento reveló datos importantísimos, pero también dieron lugar a nuevas interrogantes, sobre todo relacionadas con el significado de los misteriosos grabados esculpidos sobre esta lápida. En ella se puede observar claramente a Pacal, en una posición muy peculiar, rodeado de símbolos y escritura maya. Muchos han aventurado a interpretar la lápida como la escena de Pacal tripulando una nave espacial, bautizándolo como el astronauta de Palenque. Esta versión se reforzó luego de divulgarse que la NASA habría encontrado varias coincidencias entre el grabado y los controles de una cápsula espacial moderna. Entre ellas están: en la nariz se puede observar un tipo de respirador espacial. Sus manos parecen maniobrar controles. Sus pies parecen manejar pedales. Llamas de propulsión en la parte trasera. Su cabeza tiene un apoyo en la parte trasera, usado en aeronáutica para soportar aceleraciones. El cabello parece estar en gravedad cero. La postura es extraña y emula a la postura de los astronautas modernos antes de despegar.
Varios científicos, ingenieros aeroespaciales y ufólogos aseguran que la lápida lo que está presente realmente es la figura de un humanoide o astronauta antiguo, en posición vertical, controlando una nave espacial, y que las manos están colocadas sobre un tablero de mando, que en la nariz se ubica un instrumento para la circulación de oxígeno, y en la parte trasera de la nave se distinguen las llamas del cohete debido a la propulsión que genera, a la par de observar botones y controles. Sin embargo, para alivio de los escépticos y decepción de los ufólogos, especialistas en la cultura maya han descifrado el significado del grabado. En efecto, se trata del viaje de Pakal, pero desde el inframundo maya hacia el plano celestial. Genial. Pero ¿cómo llegaban los mayas al plano celestial? Bueno, el llamado astronauta de Palenque se encuentra grabado en la gigantesca lápida del sarcófago de Pakal. Es considerada parte de la cosmovisión de los mayas, de un viaje fantástico hacia los cielos. Su imagen parece indicar el interior de una nave espacial, con controles y elementos de propulsión. Mitología, leyenda o evidencia de un antiguo astronauta.